Hola chicos, en este video hablaremos acerca de las corrientes pedagógicas contemporáneas. Dentro de esta encontramos 5 paradigmas, los cuales son la escuela nueva, la pedagogía liberadora, la tendencia cognitiva, el constructivismo y el enfoque histórico-cultural. El grupo está conformado por Natalia Navarro, Fernanda Jaramillo, Sebastián Niño y quien les habla, Viviana Huertas. A manera de introducción, pues durante los últimos años la escuela y sus principales actores han sido pues criticados, y esto ha hecho que se modifique todo la educación de los profesores docentes, ¿no? Entonces la escuela se ve modificada de distintas maneras, que ella se tiene que replantear en varias posiciones, las cuales se van a tocar en este tema y pues se van a ir mostrando poco a poco. Las corrientes pedagógicas. Las corrientes pedagógicas son movimientos o teorías que se caracterizan por tener una línea de pensamiento e investigación definida, sobre la cual realizan aportes permanentemente y que les dan coherencia, presencia en el tiempo a los discursos que le constituyen. El paradigma de la nueva escuela fue un movimiento pedagógico heterogéneo que surge a finales del siglo XIX como una reacción al pensamiento tradicional, verbalismo, intelectualismo, superficialidad, pasivismo y a las relaciones sociales que imperaban en este momento. Según la nueva escuela, la noción del niño debe estar basada en planteamientos del desarrollo y el acto educativo debe tratar a cada uno según sus aptitudes. El maestro será el auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del niño. Él cederá el poder a sus alumnos para colocarlos en una posición funcional de autogobierno y autodisciplina. En conclusión, la nueva escuela trata de penetrar la escuela plenamente en la vida. Los acontecimientos serán los nuevos contenidos. Por lo tanto, si el contenido cambia, deberá cambiarse la forma de transmitirlos. La pedagogía libertadora tuvo sus inicios en los años 70 con el pedagogo Paulo Freire, con la finalidad de buscar que los niños y niñas aprendan a través de la experiencia y no simplemente por la transmisión de conocimientos. La educación liberadora es la pedagogía de la pregunta y su método es el diálogo. El discurso pedagógico de la corriente liberadora se constituye como un método de cultura popular cuya finalidad inmediata es la alfabetización, y en su dimensión más amplia como la educación entendida como práctica libertad, en donde se busca transformar el proceso educativo en una práctica del quehacer del educando. Cuando Freire centró su atención en los sistemas educativos, descubre que el elemento común que los caracteriza es que se trata de una educación para la domesticación, es decir, el educando no es el sujeto de su educación. Los fundamentos de la propuesta pedagógica de Freire se basaba en que el proceso educativo ha de estar centrado en el entorno de los alumnos. Los conceptos que orientan y clarifican el análisis de la corriente pedagógica liberadora de Freire son la deshumanización, la educación bancaria, la educación problematizadora y la dialogicidad. La deshumanización, Freire señala la deshumanización como consecuencia de la opresión. Es decir, no solamente es afectado el oprimido, sino también el opresor. Lo que se quiere dar a entender es que querían hacer un hombre nuevo que supera la contradicción, que no sea ni opresor ni oprimido, un hombre liberándose, humanizándose. Educación bancaria. En la educación bancaria es mantenida la contradicción y estimulada, ya que no existe liberación superadora posible. El educando es solo un objeto en el proceso. Padece pasivamente la acción de su educador y el saber es como un depósito. Es decir, los educandos son así como una especie de recipientes en los que se deposita el saber. Por lo tanto, la única acción de los estudiantes es la de archivar los conocimientos. En problematizadora, la propuesta de Freire niega el sistema unidireccional propuesto por la educación bancaria, ya que da existencia a una comunidad de ida y vuelta constituyéndose un diálogo liberador. Es decir, la educación problematizadora apunta claramente hacia la liberación y la interdependencia, destruye la capacidad del educando y lo incita a la búsqueda de la transformación. En la dialogicidad, el diálogo es este encuentro de los hombres mediatizados por el mundo, para pronunciarlo no agotándose. Por lo tanto, en la mera
relación yo-tú es la esencia de la educación como práctica de la libertad. Es decir, el diálogo es un fenómeno humano por el cual se nos revela la palabra. No hay palabra verdadera que no sea una en unión inquebrantable entre acción y reflexión, y por ende que no sea en oposición. El rol del alumno en esta corriente, Freire supone que los educandos tienen que entender su propia realidad como parte de su actividad de aprendizaje. No basta con suponer, por ejemplo, que un estudiante sabe leer la frase Mario ha sembrado frijol en el campo. El estudiante debe aprender a Mario en su contexto social, descubrir quién ha trabajado para producir la siembra y quién se ha beneficiado de ese trabajo. El rol del docente es el empleo del método dialéctico con el estudiante para lograr desarrollar en este un punto de vista cada vez más crítico de su realidad. El educador debe tener imaginación, aprovechar situaciones, usar e inventar técnicas, crear y utilizar medios que propicien la actividad y el diálogo. En esta corriente de la pedagogía liberadora, lo que busca es que tanto el educador como el educando se eduquen mutuamente mediante el diálogo, así los dos recibiendo un conocimiento y asimismo poder hacer una reflexión, que es ese descubrimiento de la realidad, que es la relación de los hombres con el mundo. El paradigma del enfoque cognitivo. Las tendencias cognitivas contribuyen al entendimiento interdisciplinar entre la mente y la cognición en general. Diferentes investigadores muestran su interés por la etimología del conocimiento y el aprendizaje, generando así nuevos paradigmas. En el paradigma de la corriente pedagógica surge la revolución cognitiva que busca rescatar la idea de los procesos mentales complejos. Diferentes investigadores buscan descifrar lo que ocurre entre la mente del sujeto, entre el estímulo y la respuesta. Los inicios del cognoscitivismo como corriente pedagógica contemporánea se sitúan en los trabajos de Piaget. Para él, el conocimiento era una interpretación activa de datos de la experiencia por medio de estructuras o esquemas previos, estructuras que evolucionan a partir de las funciones básicas de la asimilación y la acomodación. Después de Piaget encontramos a Noam Chomsky, un lingüista que trató de entender el aprendizaje de una lengua en el término de los postulados conductistas. Él decía que el conductismo hacía análisis científicos de situaciones extremadamente simples y de ahí resolvía situaciones complejas. Las implicaciones educativas del cognoscitivismo son importantes en el aula escolar, ya que ayudan a la resolución de problemas, en los procesos de metacognición, el pensamiento creativo, en cuanto a los estilos y dimensiones del aprendizaje, en la aparición de nuevos enfoques para enseñar a pensar, entre muchos otros aportes que día a día generan avances sobre el pensamiento humano. El constructivismo es una epistemología, es una teoría de cómo el ser humano aprende a solucionar los problemas que el medio ambiente le presenta. El maestro fomenta en el alumno un análisis crítico, mientras que el alumno es visto como un ser activo, responsable de su propio aprendizaje, el cual lo construye por sí mismo. Este aprendizaje lo construye a través de la experiencia o de lo que tenga a su disposición. Piaget, Ausubel, Brunner, Vygotsky son algunos autores que aportaron desde la psicología a la pedagogía algunas teorías para el constructivismo. Estas teorías son: teoría de aprendizaje propuesta por Piaget, el cual nos menciona 4 aspectos. Esquema, que se refiere a las acciones o representaciones de imágenes simplificadas. La asimilación, como la integración de la información y conocimiento nuevo. Acomodación, reformular y elaboración de estructuras nuevas. Y equilibrio, como la adaptación del individuo al entorno. La teoría del aprendizaje significativo, propuesta por Ausubel, el cual menciona 3 tipos de aprendizaje: aprendizaje representacional, conceptual y proposicional. En el aprendizaje representacional nos menciona cómo el niño adquiere el vocabulario, en el conceptual a partir de las experiencias concretas y el proposicional cuando conoce el significado de los conceptos adquiridos. La teoría del constructivismo social, propuesta por Vygotsky, menciona que es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio que lo rodea. La teoría del aprendizaje por descubrimiento, propuesta por Brunner, el cual menciona que el sujeto adquiere conocimiento por sí mismo, a través del andamiaje, el cual le permite conocer, pensar y explorar. Paradigma de la teoría sociohistórica.
De acuerdo con Vygotsky, se puede hacer una distinción importante. Aprendizaje auténtico es solo aquel que promueve el desarrollo cognitivo, mientras que aprendizaje es simplemente incorporación de hecho en la memoria permanente. Desde el punto de vista constructivas, el primero es la integración de nueva información de una estructura previamente construida, mientras que el segundo es información nueva pero desconectada de la estructura. No olvidemos el elemento histórico. Estos hechos históricos o subculturales determinan las posibilidades de aprendizaje. Genes que han de proveer inteligencia natural son por sí mismos casi irrelevantes en el aprendizaje del individuo. Todo depende de qué forma su ámbito sociohistórico favorecido el desarrollo de esa potencialidad. La semilla de una manzana tiene genéticamente el potencial para llegar a convertirse en un bello manzano, de ramas gruesas y flores sonrosadas y olorosas. Sin embargo, ese potencial nunca fructificará si la semilla no encuentra tierra fértil que favorezca su desarrollo, y además, durante el tiempo de su crecimiento, el manzano debe coexistir con un medio ambiente libre de catástrofes meteorológicas.